Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el 5 de noviembre se realizará la elección presidencial en los Estados Unidos, después de la mexicana. Joe Biden contra Donald Trump. De acuerdo con una encuesta del New York Times publicada hace unas semanas, Trump todavía tendría una ventaja de alrededor de 5 puntos, lo que no es mucho. Bueno, de acuerdo con ese estudio, los electores estarían inclinándose por el expresidente porque consideran que Biden pues ya está muy viejo, como si el otro estuviese muy joven. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, negociador del TEMEC y no sé cuántas otras cosas. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Ernesto Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. A ver, esta idea de que la posibilidad de que Trump llegue a la presidencia, que ahí está, con los interrogantes de si lo meten a la cárcel, si lo declaran culpable, si eso funciona, la narrativa de la vejez y de los errores, de las cosas que se le olvidan al propio Biden. Esto, para México, ¿hasta dónde afectaría un triunfo de Biden o un triunfo del propio Trump? ¿Cómo cambia la ecuación? Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes. A ver, yo creo, Ezra, que México va a estar presente en la campaña electoral de Estados Unidos, porque aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta necesariamente, todos los temas que van a ser clave en la definición del próximo presidente pasan por México. Es decir, en esa misma encuesta que tú mencionabas, migración se considera como un tema importantísimo y ahí está México metido. Parte también de esta tensión o esta ansiedad que se genera por la rivalidad entre China y Estados Unidos también va a ser un tema de campaña y México de manera indirecta también está ahí metido. Obviamente el tema de control de sustancias, principalmente fentanilo, seguridad, etcétera. Entonces, sí, creo que definitivamente cómo va a ser una futura administración, ya sea reelecta el presidente Biden como presidente de Estados Unidos o Trump 2.0, yo creo que México va a ser un factor importante en esa definición y al mismo tiempo ¿qué tipo de relación va a haber con Estados Unidos? Porque hay que recordar que ya para entonces la elección de México habrá ocurrido. Entonces hay que empezar a imaginarnos este escenario, no sé, Claudia Trump, Claudia Sheinbaum Biden, Xochitl Trump, Xochitl Biden, y en función de eso, pues sí, el panorama puede ser muy diferente. Juan Carlos, sin duda alguna a ti te tocó una negociación muy ríspida del ahora TEMEC, Sí. entonces Telecan. ¿Será la del 2025 todavía más ríspida que lo que nos podamos imaginar? Bueno, solamente podemos especular ahora. La verdad es que los gobiernos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, no han realmente dicho cómo van a abordar el proceso de revisión del TEMEC en el 2026. Yo creo que el mejor escenario es ese, que sea simplemente un proceso técnico, un proceso que se define entre expertos, ajeno de intereses políticos. La verdad es que ese es el mejor escenario. El peor es exactamente lo opuesto. Imagínense una campaña en Estados Unidos, que no está muy lejano, donde el candidato Trump diga, pues si yo vuelvo a ganar, ahora sí voy a arreglar de verdad el TEMEC que me descompuso Biden, ¿no? O que aquí en México la campaña empiece a llegar a decir, pues si yo gano, candidato que ustedes deseen, pues yo sí voy a sacar energía del TEMEC. Entonces, ese tipo de promesas de campaña en un par de años van a tener que ser ejecutables y alguien se va a acordar que se hicieron esas promesas. Entonces, ojalá no, ojalá el proceso sea completamente técnico, manejado por expertos, pero la posibilidad de que esto se contamine, si me permiten, con una dosis importante de agenda política, pues sí es bastante grande. Juan Carlos, aún sin contar las elecciones, ha ido creciendo la interacción entre México y Estados Unidos, pero también los conflictos. La lista de temas van de lo laboral, transgénicos, energía, autopartes. Te pregunto como experto, ¿qué tanto de esto es parte de la normalidad de una relación en donde son miles de millones de dólares por semana y qué tanto refleja las patologías de una integración entre la economía más rica del mundo y un país en vías de desarrollo? Es una muy buena pregunta, Luis Miguel. A ver, mira, yo creo que tenemos una relación con Estados Unidos, comercialmente hablando, en materia de inversión también,
muy fluida, o sea, el tamaño, la dimensión de lo que se comercia es brutal. México es el socio más importante de Estados Unidos. Estamos hablando que el año pasado pues anduvimos sobre los 800,000 millones de dólares, o sea, es una cantidad muy, muy grande. Cuando en ese contexto vemos que hay 5, 6, 8, 10 conflictos, pues no parece ser realmente tanto, ¿sí? En ese aspecto creo que sería estar viendo el vaso medio lleno. A mí lo que me preocupa no es la existencia de conflictos, porque creo que eso siempre va a existir. A mí lo que me preocupa, y esto también, insisto, es tanto en México como en Estados Unidos, me preocupa esta pues aparente intención deliberada de llevar decisiones de política pública hasta el último momento posible. Si me permiten la expresión, estiramos la liga tanto como sea posible antes de que evitemos que se rompa. El caso de energía es muy paradigmático ahí. O sea, se pasa primero un decreto y que se cae por instrumentos legales. Luego se trata de modificar la ley, que también se cae. Luego se trata de modificar la Constitución. A ver, ¿cuántas veces se está tratando de impulsar una política que ya de por sí, energética en este caso, que ya de por sí está siendo cuestionada en virtud del TEMEC? Eso es lo que me preocupa. La voluntad deliberada, al parecer, de tratar de enmendar o de estirar la ley para cuestiones de agenda doméstica. En ese caso tenemos, decías, energía, tenemos lo que está pasando con maíz, Sí. tenemos, por supuesto, vamos a decir, todo lo relacionado con autopartes y contenido, pero de parte de Estados Unidos. Correcto. También hay que decir, hay veces nomás, digamos, nos flagelamos diciendo no lo estamos haciendo, pero lo que está haciendo Estados Unidos en la parte de contenido regional en automotriz es simplemente desacatar el acuerdo. Por supuesto, y ahí es todavía más grave, Luis Miguel, porque México ya tiene una decisión del panel a su favor. Y aquí, de nuevo, no hay que ser chauvinistas en ese tipo de cosas. Los 3 países han cometido violaciones y en los 3 países detecto, desde mi perspectiva, esta voluntad de estirar la liga. A ver, en este sentido, el tema de proteccionismo, de volver digamos, no desbaratar el tratado como tal, no ir en contra del libre comercio, pero sí reforzar las economías internas, las economías de cada uno de ellos. Demócratas, republicanos, esta idea de America First, esta idea de producir, que ahora se producen más autos y más tecnología de punta en Estados Unidos que lo que se había antes, parecería ser que, pues, si bien hay una necesidad de integración entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cierto es que en cada uno de ellos el elemento de, pues, hay que reforzar mercados internos, hay que reforzar internamente, y esto no va siempre en línea con, pues, esta idea de que podríamos ser economías complementarias. Hay sin duda un resurgimiento de la política económica y comercial nacionalista, nativista incluso te diría, no solamente en Estados Unidos, esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Pero creo que aquí, en el caso de América del Norte, es bien importante lo que mencionas, Ezra. Necesitamos darnos cuenta que en materia comercial, la diferencia entre el presidente Biden y el presidente Trump es prácticamente inexistente. Es decir, cuando el presidente Trump impuso todas estas sanciones en contra de China, se fue el presidente Trump, llegó el presidente Biden y las sanciones ahí siguen 8 años después. Entonces, a lo mejor hay diferencias entre demócratas y republicanos en temas que nos importan a México, migración, drogas, etcétera. Pero en el tema comercial, yo creo que eso que mencionas tú, Ezra, tiene que ser reconocido. Hay un espíritu proteccionista, tanto en demócratas como en republicanos, y la gran tarea de México es, utilizando el TEMEC como cuña, cómo garantizar que, pues bueno, note que al menos esa visión acompañe lo que se está haciendo en México. Pero hay un par de ejemplos que son, creo, algo optimistas. La ley de chips, la ley de otras cosas que se ha establecido en Estados Unidos para promover la manufactura, se considera en México parte esencial de esa cadena, y los subsidios también son alcanzables por empresas que se establezcan en territorio mexicano. Ese tipo de cosas hay que fomentarlo más. Juan Carlos, hay quienes están diciendo, y cada vez con mucha mayor fuerza, que México ya la hizo en términos de todo el proceso de nearshoring.
y que no importa quién gane la presidencia en México y no importa quién gane la presidencia en Estados Unidos, de todas maneras va a llover la inversión a nuestro país. Yo la veo un poquito más difícil y creo que tienen que cambiar varias cosas. Quisiera tu opinión de hacia dónde vamos encaminados en ese sentido, cómo aprovechar la parte de China y si esto efectivamente puede o no encauzar esta sobreinversión en México o si a lo mejor se puede ir a otros lugares, incluyendo Estados Unidos. La respuesta muy sencilla, doctor, es que México, desde mi perspectiva, tiene un tope al cual va a llegar de manera natural, incluso si no hacemos nada. Y yo creo que estamos cerca de ese tope, sobre los 45 mil millones de dólares aproximadamente, que no es una cifra mala, pero tampoco 40 mil millones de dólares suena a que esté lloviendo dinero del cielo. Si queremos convertir ese 40 en 60, en 80, en 100 mil millones de dólares, sí tenemos que hacer muchas cosas. El nearshoring, yo ya incluso estoy hasta un poco incómodo con el concepto, porque parece que le estamos atribuyendo propiedades mágicas y nos va a resolver todos los problemas, y eso no es cierto. Para que suceda el nearshoring como realmente nos gustaría a todos, hay que hacer al menos 4 cosas. Invertir en infraestructura, no en trenecitos o en otros temas. Hay que invertir en educación, sin duda, porque tenemos una buena mano de obra en México, pero un ingeniero en inteligencia artificial todavía no se graduó en nuestras universidades. Hay que tener resuelto el tema energético. Si las empresas no pueden conectarse a un sistema de electricidad que sea accesible y que sea seguro, no va a venir nadie. Y hay que también retomar nuestra agenda de presencia comercial en otras partes del mundo. Aquí hablamos nosotros con mucho gusto siempre de lo bien que se ha hecho, pero yo no sé si en Corea o en Japón o en Europa nos tienen igual de presentes, ¿no? El TEMEC es un matrimonio donde hay un amante y es China. Yo creo que ibas a decir Canadá. No, a ver, en la práctica siempre está la sombra de China. La propia idea del nearshoring tiene que ver con el desacoplamiento de China con Estados Unidos, pero uno de los fuentes de presión de Estados Unidos a México, la visita de Yellen en noviembre, es ¿qué están haciendo ustedes con China? ¿Dónde tienes escondido al amante? Está la petición de revisar las inversiones en México, que tienen esta cosa casi increíble de que China no es uno de los 10 primeros inversionistas. Está el comercio con China que sigue creciendo y alguien dice están triangulando a través de México. El tema del acero, sin duda. ¿Cómo acomodar a China, ahora sí a este amante, en el matrimonio? Bueno, yo nunca voy a fomentar la infidelidad, evidentemente, ¿no? Y no lo voy a promover. Pero, a ver, yo creo que es muy ingenuo pensar o tratar de vivir en un mundo en donde China no existe. O sea, es algo con lo cual México tiene que encontrar un camino, tiene que encontrar un equilibrio en una relación que la verdad hasta estos momentos ha sido pues un poco inercial. Muchas de las inversiones chinas o las empresas que están en México pues han llegado por cuestiones estrictamente de mercado. ¿Sí? No tenemos un tratado de libre comercio con ellos, yo creo que no lo vamos a tener nunca. Las divisiones son demasiado grandes. Y bueno, en fin, a mí me parece que tenemos que encontrar con China una relación inteligente, tenemos que encontrar una relación simétrica y tenemos que encontrar una relación, sobre todo desde mi perspectiva, que no rebase los límites que están establecidos dentro de nuestras propias leyes. Es decir, por ahí está muy documentado, ha estado en prensa que luego llegan empresas chinas y dicen, bueno, voy a construir los dormitorios de mi gente en la planta y voy a tener este tipo de relación con los sindicatos, como a lo mejor son prácticas que se realizan en otras partes del mundo, pero en México no puede ser así. ¿Tiene derecho Estados Unidos a supervisar la relación con China? No, no. A ver, y aquí no puedo, sobre todo en el contexto de lo que está pasando con Ecuador y otras cosas, hay que ser bien claros. Ningún país puede determinar la relación que México decida tener diplomáticamente con otros países. Eso nos corresponde solamente a nosotros. Hay realidades económicas y hay realidades comerciales. Y obviamente lo último que queremos es darnos un balazo en el pie tratando de antagonizar con Estados Unidos en función de este tipo de intereses de terceros. Pero definitivamente la relación de México con China le toca decidirla a México en primera instancia y bueno, lo que China está dispuesto a hacer con nosotros. 20 segundos. Tú mencionabas lo de la secretaria Yellen hace unos meses que vino. Y en ese contexto yo escribí en mi columna del Economista que lo primero que teníamos que hacer para abordar el tipo de cosas que ella mencionaba en su visita es
establecer cuál es la definición mexicana de lo que ustedes gusten, seguridad nacional, inversiones estratégicas, pero que eso sea lo que México decida, no lo que Estados Unidos quiere, no lo que a China le parecería o no algo con lo cual la Unión Europea o cualquier país podría estar de acuerdo. Regreso a mi punto, tenemos que tener una serie de definiciones muy importantes internas y a partir de ahí empezar a estructurar la relación que queramos. Esto va a suceder probablemente a partir del próximo sexenio, porque ahorita no hay mecanismo que pueda alterar esto. Juan Carlos Becker, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un honor, sin duda, tenerte. Encantado, el agradecido soy yo, siempre que me inviten aquí estaré. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues pasó el primer debate presidencial y resaltaron más las fallas de producción que los mensajes de los tres candidatos. Además, el formato del debate no fue del agrado ni de las candidatas ni del candidato. Fueron más notables los errores de la realización que las propuestas que los aspirantes presidenciales. Ninguno de los tres, dicen, aprovechó la oportunidad de posicionarse ante el electorado. No sé si lo podrían haber hecho en un modelo como así. No han convencido. Por supuesto, todos se declaran ganadores. Pero lo que me parece aquí muy claro es que había dos estrategias muy bien definidas. La estrategia de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de decir, aquí yo hablo sola, no contesto, o sea, tengo mi guión y me ciño al guión como tal, absolutamente, sin ningún tipo de cuestionamiento, y puedo decir lo que quiera, sacar las cartulinas que quiera, y si me cuestionan que los datos son falsos, no contesto. Esta es la narrativa y así se va. Y Xóchitl Gálvez lo que hizo fue, pues sí, algo así como tratar de generar cierto tipo de cuestionamiento, pero me parece que ni el maquillaje que le pusieron, ni el formato como estaba, no vimos ahí a una Xóchitl Gálvez con la frescura, con la espontaneidad, y de repente pues sí se hizo bolas con la cantidad de esto que los asesores hacen de primero saca este cartoncito, después saca el otro y terminas finalmente metiéndote en un verdadero lío. Por supuesto el tema de la producción malísimo, las tomas de cámaras, deberían haber llevado a Yolanda aquí ahí a esto sin duda alguna, porque pues, la verdad es que de repente veías que la cámara es el asunto de los tres bloques, y la toma de repente de los propios candidatos sin ningún tipo de orden, y lo veías que se bajaba la de esta, luego se tomaba, supongo que era agua, ¿no? Suponemos que sí. Suponemos que era agua lo que Maínez tomó, más allá de su jarabe de risa también. Jarabe de risa. Uno puede suponer. Dice que tenía risa como de vendedor de aspiradoras que había acabado de vender una. Y esa es una. Y la otra era la de verdad, la del propio, los propios candidatos, en este caso candidatas, dándole órdenes a los moderadores. Y en un formato que ellos sabían que era así, se les había dicho, cuando dijeron, no, este no es el formato, no es que no era el formato, es que lo que pasaba es que tenían tiempo para hablar y cuando los moderadores decían, ¿tiene usted algo que decir? Le decían, no, que hable el que sea. Me parece que ni la dinámica, ni tampoco, Luis Miguel, el término de lo que sería el objetivo del debate se cumplió. Creo que haces una muy buena síntesis. Yo añadiría una cosa, la enorme audiencia que tuvo el debate. Más de 23 millones de personas lo vieron. Hay interés real por lo que las candidatas y el candidato tienen que decir. La primera reacción en redes sociales, me refiero a reacción no motivada por los partidos políticos o los equipos de los candidatos, fue de nos quedaron a deber en respuestas. Entonces incluso tuvo mucho más audiencia que el debate de hace 6 años, que el primer debate. Lo quiero enfatizar porque cuando decimos el debate quedó a deber, le quedó a deber a 20 y tantos millones de personas que estaban en él frente al televisor o frente a la pantalla de su computadora para conocer más. Creo que siguen siendo desconocidas las candidatas. Tú dices, Xóchitl no mostró, vamos a decir, quién era a su manera Claudia y Maínez. Yo diría, las
3 personas que estaban enfrente de nosotros son mejores en otras facetas. No es culpa del formato, a mí me parece que es la forma más cómoda. He oído que incluso hay críticas a que los presentadores preguntaban, dice, bueno, entonces, ¿qué esperaban? Que literalmente que fueran edecanes, que pasaran tarjetitas. Como la edecán esa, no, esa era otra. Del debate de Peña Nieto, que ayer circuló y nos alegró un ratito. Pero lo que quiero decir es, culpar al formato es la manera más simple, porque además hay muchas cosas por las que no les gustó el debate. Las candidatas dicen, es que el formato hacía que los candidatos, que los presentadores nos hicieran más preguntas. Como decir que de verdad esperaban que 2 muy buenos periodistas, Denise Merker, Manuel López San Martín, estuvieran nomás pasando tarjetitas. Es que ahí yo creo que además el tema, yo sí insistiría en el formato un poco complicado con respecto a los tiempos, a la forma pero tienes razón en esto. Fueron muchos temas, para mí es la única crítica que haría. Muchos es lo temas, único. Y lo que yo planteaba era, bueno, pues si finalmente ese era el formato, esas eran las reglas del juego, si no te preparaste para eso, pues es tu problema, ¿no? Y bueno, esta idea de que los presentadores tienen que, además no eran preguntas, no hubo preguntas suyas, o específicamente suyas, eran preguntas que habían llegado y que el miércoles finalmente antes del debate lo pudieron escoger los propios conductores. En un debate son preguntas, normalmente a quien más le pegan, pues es al candidato oficial, porque pues es el que busca la continuidad, y de ahí a suponer, como decía el presidente, que lo hicieron, o sea, que puras preguntas cuestionadoras, pues no era mañanera, era debate, ¿no? Es correcto, sí, y la verdad, Ezra, sí quedó a deber a propios y a extraños, a prácticamente todas las facciones. En términos generales, no hubo un ganador, eso está bastante claro. La esperanza que tenía pues toda la oposición de que Xochitl iba a lograr un knockout no se dio. Efectivamente, Claudia venía preparada para pues no contestar, para no dialogar, simplemente para decir una serie de factores que pues literalmente una cantidad importantísimas eran mentiras, o sea, especialmente la parte de feminicidios, sin duda alguna la parte de la deuda. De la deuda, efectivamente, y una serie de autoalabanzas pues que no ponían sobre la mesa, que yo creo que es lo que más le molestó al presidente después, que pues no hubo ninguna alabanza al régimen, sino simplemente autoalabanzas en el contexto de lo que ella significó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y pues Xochitl tampoco logró efectivamente a través de las acusaciones que se enganchara Claudia con algún tipo de discusión. No me refiero ni siquiera a Maínez en términos de esta discusión porque no cuenta. Como le dijo Xochitl. Lo que sí ganó fueron los memes, porque hubo una cantidad impresionante de memes de Maínez. Pero a final de cuentas destacan, y yo te diría 2 cosas. La ausencia de proyectos específicos, de propuestas específicas. Bien, pero eso no sé, es que en un debate estás para aprender a la gente, no para argumentar. Eso también pero a la gente también le gusta que le digan, yo voy a hacer esto, en palabras sencillas y que la gente entienda. En contraposición a lo que está diciendo la otra candidata, de un lado y del otro. ¿Tú le viste diferencias ahí? Porque en términos de, pues, que si lo que estaban proponiendo, lo poquito que propusieron, quitemos a Maínez de la fotografía, dicen, esto es un plebiscito entre 2 proyectos, el que presentó Claudia y el que presentó Xochitl. No hay, si uno tratara de, a partir solo de lo que vimos en el debate, decir, ya entendí en qué consiste cada proyecto, por supuesto que no. Quiero insistir en una cosa que plantea Ernesto, una lectura que hasta cierto punto tiene que ver con el postdebate, pero que es muy interesante, es sobre una supuesta fisura entre el presidente y Claudia Sheinbaum, porque habría esta inconformidad por, oye, es que Claudia defendió el gobierno de la Ciudad de México, pero se quedó muy callada cuando había, vamos a decir, preguntas, contextos o acusaciones sobre qué estaba pasando en educación, combate a la corrupción. Corrupción especialmente. Es significativo eso, pero también yo diría, creo que hay ganas de ver esa fisura, sobre todo desde la oposición,
y por lo pronto yo diría, apareció como uno de los temas relevantes en el posdebate. Hay quien quiere leer incluso las rayuelas de la jornada en clave, sí, claro, como si fueran mensajes de Nostradamus. Francamente, es muy pronto para decir que eso pasó. Y además habría que ahí añadirle el asunto de que el lunes el presidente de la República dice, Andrés Manuel López Obrador dice, estuvo bien el debate y algo pasa, y el martes sale diciendo, es que esas no son las preguntas, los comunicadores, los periódicos, etcétera, la televisión, a todo el mundo. Algo pasó, por supuesto, en ese momento en donde esto de una o de otra manera se rompe. Y a ver, aquí la pregunta, creo, para cerrar esto es, ¿y el próximo debate será igual? Habrá que modificar. Perdón, la producción era un desastre. Parecía, además, pero yo no coincido en esto, Luis Miguel. Están parados. Ese era el debate del 94 con Diego y claro. O sea, era una escenografía malísima. Los tienes sentados, no se veían las cámaras. Como estamos sentados aquí. Así es, pero esto no es un debate, es un programa. Sí. Y debatimos. Y debatimos, pero nos vemos. Sí. Allá no, allá una cámara tomaba a Claudia, y Claudia lo tenía de frente, y las otras dos hacían eso. Y luego además, atrás pasaba gente. Sí, es increíble. Otra situación grave es, me parece que la consejera del INE y algunos consejeros decidieron meterse al lugar, a la cabina, ahí donde estaban, al espacio donde se suponía que no tendría que haber nada, enfrente de los propios candidatos. Una cosa que no se polemizó, pero no dejaron entrar fotógrafos de medios. Entonces, el INE mandó fotos, todas las fotos son las 3 candidatas. Las 3 son 2. Las 2 candidatas, el candidato y los consejeros del INE. Eso. No había ahora sí, la carpeta de fotos que nos mandaron a los medios impresos, claro, era lamentable. Bueno, pues parte de eso. Un INE que, pues, a ver si se repone para la próxima. Ojalá, porque la verdad está complicado. Y yo creo, me quedo con lo siguiente. Cada una de las candidatas le habló a su propia audiencia y no convenció a los que están indecisos. Y eso es la parte fundamental de una presentación como esta. Tratar de decirle a los indecisos, aquí hay una opción por la que tendrías que estar votando. Y ninguna de las dos lo logró. Los indecisos y a los que pues, no quieren ir a votar, que ese es otro sector. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre pues, el tema de Ecuador, lo que se produjo tras este conflicto y finalmente de quién es la responsabilidad por lo que sucedió. Esto es Dinero y Poder. En su más reciente capítulo, la crisis diplomática entre México y Ecuador terminó con el respaldo de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, esa que a México no le gusta, con 29 votos a favor, una abstención y el rechazo, por supuesto, de Ecuador, porque están acusando directamente al gobierno de Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo. Pues nada más se metieron a la brava la embajada. Eso lo había hecho solamente Cuba en la embajada ecuatoriana hace varias décadas. La iniciativa rechazó el asalto a la embajada y los actos de violencia ejercidos en contra del personal diplomático. El gobierno de Ecuador dijo que su actuación fue un paso necesario para evitar la impunidad e impedir que el ex vicepresidente Jorge Glass evadiera la justicia. Bueno, pues más vale pedir perdón que pedir permiso, dice dicho, y pues el tema es un tema que no, lo que hay que concluir claramente es, esto no podía terminar así. O sea, yo entiendo el diferendo que existe entre México y Ecuador con respecto a si Glass es un delincuente o un asilado político. La ley así lo dice, el país que otorga el asilo es el que declara o establece, ¿sí?, qué es lo que está, por qué le está dando asilo político, y en función de eso, pues el país de donde se tiene que sacar a ese exiliado tendría que entregarlo. Por otro lado dicen, también la ley dice que pues gente que haya sido ya sentenciada, acusada, y haya estado incluso presa, como el caso de Glass, pues no puede ser motivo de extradición. Esto sucedió en muchísimos casos.
En el caso que decían de Pinochet en Chile en el 73, la embajada mexicana con Gonzalo Martínez Corbalay al frente había estado metida en un problema porque para los militares, los que tenían adentro eran delincuentes que habían cometido crímenes, estamos hablando obviamente de otra época, y no le daban el salvoconducto. Hubo ahí una negociación medio extraña, que no se alcanza aquí a platicarla, y en donde finalmente permitió que salieran los exiliados. Inmediatamente México suspendió las relaciones con Chile. Hoy, Ernesto, estamos metidos en un problema muy, muy serio de lo que podríamos llamar, por un lado, el discurso mexicano que a veces interviene y a veces no, se declara neutral de forma aleatoria o como le parezca al presidente de la República, y por otro lado la violación de una embajada que simple y sencillamente es algo inaceptable. Qué bueno que lo planteas así, Ezra, porque vamos, no hay ninguna duda, y todos los países de América así lo sentenciaron, excepto una abstención, en el sentido de que Ecuador actuó mal, violando precisamente la Convención de Viena. Yo te diría, hasta ahí no hay ningún problema. México empieza a perder credibilidad cuando empieza a meterse en los asuntos externos, no solamente en Ecuador, lo ha hecho en Perú, lo ha hecho en Panamá, lo ha hecho en diferentes lugares, y entonces, si solamente se mantuviera México en el estricto sentido diplomático de decir, aquí hubo un allanamiento y hubo una violación, yo creo que tendría muchísimo más respaldo de lo que se está armando hoy como una polémica. No hay polémica. Ecuador actuó mal, pero México no tiene por qué inmiscuirse en los problemas internos de Ecuador y ceñirse específicamente a la ley. Le convendría muchísimo más a México que en esta parte de opinología, a veces sí y a veces no, y es cuando es pues literalmente benéfico para mí. Y ese es lo que es el problema de fondo. Pero pues tenemos que recordar que esta parte de la ley es la ley, pues no necesariamente aplica en la parte interna y mucho menos en la parte externa. Creo que el tema está muy claro. Creo que hay que decirlo con mucha energía. No es aceptable que violen una embajada mexicana. Yo diría de ningún país, en este caso es México, y creo que en eso tenemos que estar bastante unidos todos. Me llama la atención declaraciones que francamente diría son tontas, por ejemplo, de la senadora Lili Telles, que dice, le pido perdón a nuestros hermanos ecuatorianos. No viene al caso. A ver, nada más en ese sentido, a mí me parece que de alguna manera el hecho de que existe este diferendo entre México y Ecuador con respecto a si Glass es un asilado, un perseguido político o es un delincuente, que bueno, obviamente ahí fue sentenciado, etcétera, es algo que normalmente sucede en el caso de Julian Assange en la embajada ecuatoriana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Okay? Hasta que finalmente lo pudieron sacar de allí, se lo llevaron a Londres, ahí está preso, ahora el gobierno americano dice que por una de esas lo suelta. Pero estas son diferencias diplomáticas que se resuelven en la mesa de negociación. En el terreno yo entiendo diplomático. Que el gobierno mexicano se metió en política ecuatoriana, como dices tú, Ernesto. Pero esto no se no resuelve. Justifica. Pero esto no se resuelve ni justifica una nación. Y del otro lado, Ernesto apuntaba a... Tenemos un sexenio de relaciones muy disparejas con nuestros hermanos latinoamericanos. A mí me parece que es correcto que opinemos de lo que pasa en otros países. Me parece que es absurdo y hasta cierto punto hipócrita decir es que no se opina. Pero lo que no puedo entender es que seamos tan complacientes con Daniel Ortega y tan quisquillosos con la presidenta de Perú. Cuando digo complaciente, digo es Ortega o es Nicaragua o es Cuba, porque también hay que recordar, con frecuencia hay una confusión respecto a si estamos siendo solidarios con el gobierno que oprime al pueblo o con el pueblo que está siendo oprimido. Entonces yo diría, si yo tuviera que elegir, prefiero que México opine de todos y cada uno, que me parece que es lo normal en un periodo de globalización, pero esperaría que opine con más información. El primer episodio de esta crisis son unas opiniones de López Obrador sobre el asesinato del candidato que iba en tercer lugar en Ecuador,
Y básicamente López Obrador le quiere dar un spin diciendo allá iba a ganar la candidata de la izquierda, pero anda tú que matan a este señor y cambia como si no hubiera acusaciones de un cártel mexicano en el asesinato. Ahora, y el otro punto, sí, por supuesto que los países tienen que tener capacidad de opinar. Lo hacen a través de las cancillerías, fundamentalmente, las relaciones exteriores. Y de programas como este. Sí, ok. Bueno, pero esto no es... o sea, podemos hablar, pero en este y en cualquier lugar, pero en términos de posición oficial, Luis Miguel, pues hay canales por los cuales se hace. Puedes poner un extrañamiento, como dicen en el ámbito lo que tú quieras, diplomático. pero lo que creo que no se puede, o sea, lo que se sale de toda lógica es el hecho de no poner límite al tipo de comentario diplomático que se hace. Una cosa es condenar, no sé, un golpe de Estado, violaciones a derechos humanos, ciertos elementos que son muy claros y que la globalización ha permitido, a meterte en un proceso electoral de otro país en donde tú finalmente decides si sí o no. Y ahí hay que recuperar la doctrina Estrada, que no tiene nada que ver con la no intervención. Es correcto. Pero que está en línea con algo claro. Tú no reconoces o dejas de reconocer gobiernos. Simplemente retiras tu embajada o la mantienes, tu embajador, en función de lo que tú opinas, de lo que tú crees que es el legítimo derecho del gobierno. Y hasta ahí llegas. Y creo que eso le funcionó, no siempre con total coherencia, ¿sabes? Y con esa transparencia. Y con esa transparencia, a veces sí, a veces no, pero en este momento me parece que es quizá lo más grave del asunto, porque pues parece básicamente un enfrentamiento entre dos presidentes y es saber quién gana, ¿no? Y tampoco puedes reconocer y desconocer al mismo tiempo organismos como la Organización de Estados Americanos. Cuando no te funciona para tus propósitos es una porquería. Cuando te funciona para tus propósitos, entonces sí hay que utilizarla para llevar cosas a la mesa, por ejemplo, en el seno de la ONU. Es decir, pues quítenle todos sus derechos a Ecuador precisamente por esta naturaleza y no resolverlo precisamente por la vía diplomática. Yo te diría, estamos emproblemados desde hace un buen rato en el ámbito internacional. O sea, empezamos a tambor batiente exigiéndole al rey de España que nos pida disculpas por la conquista, y lo mismo al Papa, y una serie de factores alrededor del mundo que han ido complicando el escenario y mermando pues el prestigio que tenía México en el ámbito diplomático, ganado a pulso con grandes embajadores y grandes pensadores a lo largo de la historia. No se puede hacer de contentillo. Hay ciertas reglas muy específicas en el ámbito diplomático en México que el primero que debe respetar es México, específicamente, hablando precisamente de la doctrina Estrada. Yo, así como tú decías, hay toda esta controversia respecto a cuándo un asilado es un delincuente y cuándo es un perseguido político. Yo diría también, a lo mejor vale la pena poner al día el tema de el derecho a opinar. Voy a decirlo, Milei opina sobre qué pasa en México, pero opina también el gobierno de Nicaragua. Lo que quiero decir es, a mí no me parece mal que haya esa polémica. Me ofende que de repente la polémica sea mal informada. El primer capítulo de este episodio con Ecuador comenzó con el presidente haciendo un comentario ligero sobre un difunto, sobre un muerto político. Sí. Vamos a decir, es como si alguien opinara sobre Colosio en para 1994. Justificar una posición. Entonces, a mí, francamente, sí me gusta que el presidente opine. No siempre estoy de acuerdo. Me parece que está bien en un contexto de globalización, pero sí le pediría que se informe más. Yo te diría que sea más parejo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo sí estaría también por hay ciertas cosas que son política interna y que no tiene un sentido en términos diplomáticos estarse metiendo, a menos que sea una cosa sumamente grave. Pero bueno, ahí está la polémica. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Pues resulta que la inflación no cede, y no cede ni aquí ni en los Estados Unidos, y esto por supuesto pues pone otra vez el tema de tasas de interés, valor del dólar en plena discusión. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
En marzo, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.29% respecto a febrero, la inflación general anual 4.24%. Por componente, la inflación subyacente sube 4.55%, la no subyacente 4.03%. Esto en febrero. La balanza comercial de México registra un déficit de $584.700.000. En ese periodo se exportaron $50.721 millones en mercancía, lo que ya hablábamos en otro momento, frente a los 51.300 en el mismo periodo del año pasado. Con cifras desestacionalizadas, el indicador mensual de la actividad industrial, hay otro problema, baja 0.1% respecto a febrero, a tasa anual crece solamente 1.5%. Minería y construcción retroceden y bueno, pues la industria manufacturera sube mínimamente 0.5%. En generación y transmisión, la inflación norteamericana el día de ayer, pues ahora sí que dijo, ¿y qué pasó? Otra vez bien arriba del 4%, 4.5, 4.53, algo así. Y esto hace que digan, pues para bajar las tasas va a estar difícil y por supuesto los mercados temblando con respecto a, pues si esta idea de bajar del 4 al 2 nos va a tomar más de un año o quizá todavía dicen por ahí para el 2026, Luis Miguel. Son muchos datos. Si tuviéramos que quedarnos, ahora sí como en el debate, con dos cartones, uno es la inflación. Así. Al revés, ¿no? La inflación no baja y la economía empieza a enfriarse. Yo diría, los datos de inflación son mala noticia en parte porque lo que nos están diciendo es la fase en donde la inflación iba bajando como por escalerita, ya se acabó. Estamos en el mejor de los casos en una meseta y en el peor de los casos en un rebote. Quienes tenemos más edad diremos, bueno, comparado con otros tiempos, es una preocupación un poquito exagerada. Decir, la inflación está en 4.5 en vez de 3 para México. 3. Pero en cualquier caso, creo que el tema de fondo es no podemos quedarnos donde estamos porque una inflación ya instalada de más de 4% nos va a dar muchos dolores de cabeza, sobre todo si vemos los componentes. Servicios se está moviendo muy rápido y la manera en que uno lo podría explicar es, en servicios cabe turismo, boletos de avión, algunas cuestiones de hotelería, pero también caben cuestiones como peluquería, como restaurantes, como servicios médicos. Y lo que estamos viendo es que muchos profesionistas, muchas personas que no se habían animado a subir precios en un momento en que la economía estaba atorada, ahora están poniendo al día el costo de servicios. Cualquiera de los que nos está escuchando tendrá más de una anécdota a mano. Un carpintero, un albañil, el peluquero. Esa parte de la inflación que estaba un poco reprimida, bien mal. Y, ojo, el índice de precios al productor salió altísimo. Eso también. La inflación de servicios está arriba del 5.3, es más alta que la que teníamos hace un año y sí está en un franco repunte. Y eso sí es un problema hacia adelante. Hay que recordarle al auditorio que los servicios representan 60% del PIB. No estamos hablando de poca cosa. Y en ese contexto, servicios educativos, servicios de salud, efectivamente están empezando a ser una preocupación para el Banco Central de México y de Estados Unidos. Yo diría, híjole, haber tomado una decisión tan rápido en términos de bajarla, cuando todos los banqueros centrales decían que había que esperarse un poquito más, simplemente pues, nos muestra que ahora, pues, en el mejor de los casos, las tasas de interés se van a tener que quedar en donde están un rato más prolongado. Y en una de esas, en el peor de los casos, hasta le van a tener que volver a subir un cuartito de punto si es que Estados Unidos así lo decide. Ojalá y no, ojalá y sea realmente un periodo más prolongado en donde la tasa de interés se quede en donde está. Sí me preocupa efectivamente esta parte de estanflación. No estamos ahí, evidentemente. Sí estamos en un proceso de desaceleración de la actividad económica, especialmente la industrial. En México
pues prácticamente todos los sectores, el manufacturero, el de la construcción está en negativo, el de electricidad está en negativo y el minero con Pemex está en negativo. Entonces sí que tenemos un pequeño problema, al menos en la parte industrial importante. También empezamos a ver ciertos aspectos de desaceleración en lo que se consideran como los precursores del consumo. El empleo no está creciendo al mismo ritmo que teníamos en años anteriores, los salarios no están creciendo al mismo ritmo, y en ese contexto es plausible esperar que también el consumo, que es el otro componente importantísimo, se desacelere. Con inflación al alza y consumo a la baja, híjole, sí tenemos un escenario, digamos, complicado hacia el segundo semestre de este 2024. Pasando la elección, por supuesto. Claro. Al hilo de lo que dice Ernesto, ya empezamos a ver correcciones de los pronósticos del PIB para 2024. Sí. Gabriela Siller, yo diría una de las economistas que mejor comunica en este La país, hace el ajuste más drástico de 2.4, si no recuerdo mal, a 1.6. Una cosa que es muy importante este año, siendo electoral, pero además con las características de la política económica que tenemos, va a tener un primer semestre mucho más dinámico que el segundo. Tiene que ver con el gasto público en el contexto electoral, con el cierre de 9 administraciones estatales, incluyendo algunas de las economías más grandes del país, Ciudad de México, Jalisco, a Veracruz. En ese contexto, me parece que hay que empezar a ver la película de 2024 como si fuera una obra de teatro con dos actos. Primer semestre Y segundo. antes de la elección y segundo semestre después de la elección y con los cambios de gobierno. Hay que añadirle a esto el fenómeno del dólar barato, que es otro elemento que esto, bueno, pues es que con el diferencial de tasas que tienes con Estados Unidos y la confianza que se tiene, porque hay que entender que hay dos visiones muy claras, ¿no? La visión propia de los que estamos acá y que decimos es que pues está muy complicado, esto puede terminar mal, el déficit, etcétera, y el inversionista extranjero que le sigue metiendo dinero y que las remesas siguen aumentando. Tienes ya, esta semana tuviste un dólar a 16.40, 16.30, y esto pues en un momento determinado, lo que puede parecer maravilloso, se vuelve, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, economías de importación, y tu exportación puede seguir creciendo, pero tiene un límite. Ya le estás pegando con un peso sobrevaluado, como dicen algunos, a determinados sectores de la economía. De manera muy breve, un tipo de cambio tan sobrevaluado es un subsidio a las importaciones, claro, y un impuesto a las exportaciones. Me preocupa muchísimo más esta parte de los grandes desequilibrios. Sí, tenemos un desequilibrio externo, ya lo estamos viendo, pero relativamente bajo. Tenemos un desequilibrio en finanzas públicas alto y creciente. Yo creo que ese es el que más me preocupa en estos momentos. Y el tercer desequilibrio, que sería el sobreendeudamiento privado, todavía no está ahí. México generó desde hace un buen rato mecanismos para autocontrolarnos, desde el buró de crédito, desde unos bancos que literalmente dicen te presto, pero sobre la base de que efectivamente le pegues. Pero el que más preocupa hoy por hoy es el déficit público, y ese es el que no ven los extranjeros. Simplemente no les ha tocado ver antes, porque llevamos pues, prácticamente 30 años con equilibrio fiscal, lo que sucedía en este país cuando te pasas de un déficit público del 5%. Y este año vamos a tener 6%, si bien nos va, a lo mejor le llegamos al 7% si las finanzas se descontrolan. Y eso va a obligar necesariamente a un ajuste el próximo año. Del déficit de finanzas públicas, una de las razones por las que no se nota tanto es porque casi todos los países tienen déficits importantes, empezando por Estados Unidos. El problema, y coincido con Ernesto, es un déficit público hace que el gobierno esté requiriendo ir a mercados a contratar deuda. Cada vez más caro. Y en un contexto de tasas de interés tan altas, es un mal momento para andar pidiendo dinero.
eso vale para el gobierno y también para los que nos están escuchando. Pregúntale a Pemex a qué tasa tiene que ir a pedir dinero en el Pues exterior. sí. Pide a través del gobierno, ¿no? Sí, porque tiene un garante, porque de lo contrario no Y le de todas prestaría, maneras le sale no le caro. prestaría a nadie nada. Y bueno, pues el tema consumo, dices Ernesto, a la baja, ¿no? Se va a desacelerar, no cabe la menor duda. Empleo, salarios y remesas en pesos también se están desacelerando. Productos agrícolas y eso se han bajado de precio. Han bajado drásticamente porque Estados Unidos tuvo una sobreproducción de maíz y trigo. Así es. Y más o menos están 30% abajo los precios del año pasado. Si consideramos el tipo de cambio, un productor en México está recibiendo 40% menos si vende a precios de mercado. Ojo, porque la sequía en México va a contrarrestar eso. Ese es otro problema que vamos a tratar, el tema de la sequía del agua. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.